Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la senda de los enigmas. Un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, hablaremos del Alamín, santuario de lo paranormal. Charlaremos sobre lo ocurrido en la casa del matadero y debatiremos sobre la historia de Chelo, un fantasma en un despoblado. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! Inglaterra. Corría el verano del año 1868. Cercano a finales de agosto, una familia bien acomodada de la zona se acercan una tarde idílica para juntarse en familia en una bucólica y romántica campiña, rodeada de un hermoso prado, dejando al oeste un pequeño bosque donde el señor de la casa solía practicar la caza del zorro, de algunos cerros que junto con un pequeño lago formaban un hermoso paisaje. Si algo destacaba en este lugar, no exento tampoco de belleza, era un viejo caserón abandonado que a pocos metros de la familia se alzaba imponente con la madera gastada por los estragos de los temporales y del paso del tiempo. Los dos pequeños de la casa, Brian y Mary, corrían alegres por los alrededores, mientras sus padres disfrutaban de una merienda tumbados en la hierba de tan alegre y vistoso prado. Es el mayor de los hermanos quien acude a consultar a la señora Smith. Una mujer está observándoles desde los ventanales, con cara de pocos amigos y escondiéndose entre las cortinas. Aunque los hermanos intentan correr alrededor del caserón, a través de las otras ventanas dicha mujer vuelve a asomarse, como si quisiera vigilar los movimientos de los pequeños, con el rostro un tanto arisco de alguien que está sintiendo que invaden su propiedad. La madre reúne a los hermanos diciéndoles que eso no es posible. Aquel caserón cerrado a cal y canto lleva muchos años sin ser habitado y que la existencia de fantasmas jamás fue demostrada. Pronto el hermano mayor alcanzaría la pubertad y debía dejar las fantasías de niños para convertirse en un adulto. Si bien es cierto que la señora Smith no contaba la verdad a sus hijos, no pudo evitar asombrarse ante el testimonio de los dos hermanos. Para no creer en la existencia de fantasmas, el asombroso relato tenía cierto parecido con la realidad. La historia de una mujer inmigrante llamada Eva había sucumbido en los relatos que se contaban sobre la historia de esta vieja casa. Eva, con una posible enfermedad mental, no estaba preparada para los cambios del mundo moderno. Esta mujer veía cómo los hombres mataban animales y se peleaban entre ellos por los negocios, cómo la creación de la maquinaria industrial convertía todo lo que había amado en un amasijo de hierros y en humos contaminantes, cómo las jóvenes de su edad competían por la belleza frente a un espejo y cómo el mundo que le rodeaba se transformaba en un mar de egoísmo y avaricia. Cuenta la historia que la joven Eva, estando en el prado, cogió una enorme piedra que se ató a su cuerpo, se introdujo en el lago y terminó con su vida. Unos dicen que el cuerpo jamás fue rescatado.
Otros dicen que descansa en una tumba anónima en un cementerio cercano. Y lo que otros muchos aportan es la visión fantasmal de esta mujer vagando por los pasillos del caserón y cómo durante algunas noches cerradas alguien en su interior parece pasear un candil encendido. Cuando la pequeña Mary se hizo adulta se convirtió en una conocida pintora local. ¿Cuántas veces no fue a la campiña para conseguir el cuadro de aquel paisaje? Quienes habían visto tal pintura tenían claro que era posiblemente la más lúgubre de su colección. Plasmando de manera exacta el paisaje, aquel cuadro era muy oscuro, casi anocheciendo, y donde alguien se asomaba en una de las ventanas de la pintoresca mansión. Solo es un cuadro posiblemente de alguien que de pequeña tenía mucha imaginación. Solo era el esbozo de una mujer que podía tener alguna clase de problema psicológico. ¿Quién sabe? Pero Mary alcanzó la tercera edad y nadie podría quitarle esa idea de la cabeza. Como bien dijo en una de sus últimas declaraciones, no estoy aquí para demostrar nada a nadie. Sé lo que vi y eso es suficiente para mí. Si os acercáis a la mansión una tarde de verano, tal vez la mujer quiera asomarse por la ventana y dedicaros un saludo. Cuando la veáis, no se os olvide que ya está plasmada en un cuadro al óleo creado por una anciana loca. Buenas noches a todos los amigos del misterio, bienvenidos a Vía Incógnita Radio, programa que comenzamos con mucha ilusión, hablando de uno de las localizaciones favoritas del equipo Omega 4 Investiga, porque les ha llevado muchísimos años de experimentación, muchos lo conocéis, y es el Alamín, ¿no? Que poníamos en el título Santuario de lo Paranormal, pero bueno, para quien no lo conozca, no se trata de ningún santuario, es una manera de hablar y de referirnos a este despoblado que además nosotros hemos encontrado muchísima actividad paranormal. ¿Cómo lo podía ser de otra manera? Tengo aquí a mis dos amigos, mis dos colaboradores, que nunca me fallan. En primer lugar, aquí a mi izquierda tengo a Juan Antonio García. Él es el fundador de Omega 4 Investiga y también es investigador de la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, compañero. Pues buenas noches, de nuevo aquí en Vía Incógnita. Hoy vamos a hablar de un tema que os encanta. Sí, o sea, desde luego todo lo que sea hablar del Alamín, para nosotros que nos han supuesto 9 años de experimentación, pues claro, es todo un gozo y un placer, y vamos a ver cuántas horas está este podcast. Esperemos que no demasiado, porque daríamos yo creo que para 3 podcasts si tuviéramos que aquí que estar debatiendo sobre el Alamín, porque hay mucho que contar. Sin embargo, pues bueno, intentaremos ceñirnos a lo que os ha parecido a vosotros más importante. Y aquí a mi diestra tengo a mi buena amiga Rocío Maroto. Ella es investigadora del grupo Omega 4 Investiga y también de la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, Rocío. Buenas noches a todos. Encantada de estar aquí. Y más encantada de hablar de Alamín, supongo. Pues eso, lo que más. Es que yo ahora me pongo, fijaros que yo entré mucho después que vosotros ya habíais iniciado la investigación en este despoblado, y fijaros que vosotros habéis tenido más vivencias que yo. Entonces, fíjate, si yo me pusiera a rememorar vivencias, yo creo que a mí me llevaría también unas cuantas horas. Entonces, todo lo que tenéis vosotros es alucinante. Antes de nada, para que los radioyentes de Vía Incógnita, ni las personas que desconozcan este despoblado, primero, ¿qué es Alamín, Juan? A ver, Alamín, como hemos dicho, es un despoblado que en su día lo construyó el Marqués de Comillas, pues para los trabajadores que tenía en su finca. Simplemente les proporcionaba, digamos, unas viviendas que para la época en que se hizo, que era en el 1954, creo que es cuando se inició, pues estaban muy bien construidas, tenían su ático, su patio, o sea, la verdad es que bastantes comodidades. Y los trabajadores no pagaban nada más que la luz. Entonces, digamos que es un beneficio que hizo para esos trabajadores. Rocío, tú has estado en varios despoblados experimentando. ¿Para ti hay una diferencia importante de Alamín a otra clase de poblados? Sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que piensas? Yo lo que pienso que hay una actividad impresionante, donde más actividad hemos tenido. Vamos, que nunca nos ha traicionado. Siempre hemos sacado algo. Fijaros, porque tiene que ser sorprendente llegar, iniciarse en un despoblado, que hay muchísimos en la península, y encontrarte con que hay una clara diferencia en ese abandono, ¿no?, respecto a fenómenos paranormales. Sí, totalmente. Además que, ya te digo, aunque sea una psicofonía, nos llegamos, siempre. Juan, yo lo que quiero que cuentes, muy brevemente, es cómo llega Omega 4 a conocer este despoblado. Pues esto nos tenemos que remontar a 2012, que es cuando, ya lo he contado varias veces,
que mi hija me dijo que había un lugar, que había un pueblo abandonado donde unos amigos suyos habían visto unas luces muy extrañas, que habían estado allí de noche y habían visto iluminarse una de las casas, digamos en las ventanas de arriba, ¿no? Es un despoblado que no hay luz, no hay nada. Entonces me insistió que tenía que ir para allá, ni habíamos creado el grupo ni nada. Yo simplemente, mi hija sabe, digamos, el interés que yo tengo siempre por el misterio, ¿no? A mí me costó mucho llegar allí, porque la verdad es que yo puse el Alamín en el buscador de Google y a ver, yo es que me encontré un montón de vídeos tontos, absurdos. Me encontraba fantasma del Alamín y encontraba un tipo cruzando delante de un coche con un chándal por encima, o sea, cosas bastante absurdas. Y le dije, hija, me da mucha pereza. Me dijo, papá, insistió en que fuera allí. Pues una tarde ya anocheciendo, nos fuimos 4 personas, pusimos una grabadora y nos retiramos y dejamos la grabadora unos 20 minutos grabando. Entonces en esa grabadora yo encontré lo que en un principio pensé que eran 3 parafonías bastante claras. Luego ya con la experiencia he descubierto que posiblemente fueran pareidolias auditivas. Pero bueno, pero que eso, digamos, que me encendió un poquito la sangre y dije, aquí tengo que seguir investigando. Y afortunadamente lo hice, porque, ya digo, Luis, son 9 años de experimentación allí y con un montón de actividades increíbles. O sea, lo que yo no había experimentado en los 40 años anteriores es lo que he experimentado en este lugar y en estos 9 años. Bueno, Rocío, estarás bastante de acuerdo en lo que ha dicho Juan. Totalmente. Yo quiero saber una cosa. ¿Qué diferencia has visto de lo que era el primer Alamín de esos primeros años al Alamín de los últimos años? ¿Qué diferencia ves? Poca diferencia, porque siempre ha habido mucha actividad allí. La única diferencia que puedo poner, pero no es nada paranormal, es de la gente que vaya a destrozarlo todo. Estaba todo completamente destrozado ya las últimas veces que hemos ido, y es una pena, ¿no? Pero como actividad, allí nunca ha parado la actividad. Lamentablemente, una de las cosas, Rocío, que nos hemos encontrado en Alamín es que, fijaros que no temíamos lo que iba a pasar y a día de hoy sabemos que está cerrado. Esto lo decimos un poco, ¿verdad?, para que toda la persona que quiera ir allí a día de hoy es decirle que es imposible, puesto que está cerrado de manera permanente, con cámaras de seguridad, y que aquello se ha vuelto un poco una empresa de deportes de tiro, ¿no? Sí, la ha cogido una empresa de Airsoft y lo hace pues para hacer sus entrenamientos y pegar tiros de pintura. Juan, ¿qué es lo que tú has llegado a ver que a ti te ha parecido mal cuando has ido a experimentar allí, que has visto muchas cosas que no te cuadran? Respecto a la juventud, que bueno, ya sabemos... Bueno, a ver, lo peor es el vandalismo que se ha creado allí. O sea, había un montón de chavales siempre de botellón, que el botellón pues se dedican a beber y punto. Pero claro, yo en esos botellones me he encontrado chavales con la botella en la mano andando por encima de los tejados, unos tejados que si ves una vista aérea, que yo las he visto, de allí del Alamín, es que están llenos de agujeros, medio derrumbados, y claro, con un peligro para ellos, ¿no?, para su seguridad. Y luego otros que simplemente son vándalos que lo que se dedican es a destrozar, o sea, llegar allí con un mazo y liarse a dar golpes a las paredes, simplemente. Rocío, en todos estos años que has estado allí, ¿podrías decir a los oyentes con qué clases de fenómenos paranormales se ha encontrado Omega 4 que tú recuerdes? De todo, nos hemos encontrado de todo, a incluso llegar a ver allí, no sé cómo explicarlo. Yo al típico de un niño de Alamín yo lo he visto en 2 ocasiones. Juan, por ejemplo, que no es nada sensitivo ni nada, también le ha llegado a ver. Es que los fenómenos allí son muy fuertes, ¿no? Incluso a la gente que no tiene sensibilidad llega a verlos. Por eso a mí me gusta tanto ese poblado, me gustaba tanto. Y a mí lo que me alegra es que una persona tan escéptica como Luis también lo ha visto. Sí. Sí, yo tengo que decir que me llevé una sorpresa porque yo iba muy negado. Yo la primera vez que estuve allí fue en el año 2008, todavía estaban todos los bancos de la iglesia, había pósters dentro de las casas, había algún sofá, algún sillón, y yo la verdad es que, claro, no sabía investigar. Yo llegué, puse una grabadora, pero ni siquiera sabía interpretar lo que era una parafonía, ¿no? Entonces no me encontré nada especial, incluso hice noche allí, pusimos las tiendas de campaña y nos quedamos ahí a dormir. Entonces yo cuando iba con vosotros por primera vez, iba un poco con esa idea, pero me encontré, que me gustaría que lo explicarais muy brevemente, qué es lo que ocurrió con cierta prueba en casa de Chelo, con unas velas
y con unos pasos que se escucharon mientras yo os observaba desde una ventana. Sí, pero eso te pasó a ti. Eso fue, a lo mejor se refiere a la prueba del espejo, ¿no? Sí, estábamos haciendo la prueba del espejo. Entonces, a ver, la prueba del espejo normalmente se hace una persona nada más. Lo que pasa es que en este caso Rocío pues quiso participar, no la había hecho nunca, y entonces la hicimos Rocío y yo. Tenemos que tener un nivel de concentración. No es que vayamos a convocar a nadie, simplemente concentrarte en la imagen del espejo, porque de lo que se trata es de eso, de ver alguna imagen dentro de esa superficie, ¿no? Entonces llegó un momento que levantamos la cabeza y teníamos como 10 o 12 personas mirando a través de una ventana, ¿no? Y entre ellas estaba Luis. No, desde luego fue bastante sorprendente, porque tengo que decir que era la primera vez que yo escuchaba pasos, ¿no? Sí. Bastante claros. En la esquina estabais vosotros dos, recuerdo que estabais en la esquina y de repente comenzaron unos pasos detrás de vosotros. Yo recuerdo que incluso terminasteis la prueba y fue cuando me dijisteis, cógete las varillas, ¿no? y paséate por aquí. Sí, que en principio te pensabas que era una rata. A ver si va a ser una rata y tal, algo así dijiste. Sí, tú nos comentaste, oye, ¿habéis escuchado que hay pasos detrás de vosotros? Y creo que fui yo que te dije, sí, es que tenemos detrás a Chelo. Digo, vente con las varillas. Y así fue, cogí la varilla de radiestesia y me encontré con un campo alterado bastante fuerte. No sé decir si bastante fuerte, bueno, que no me había encontrado nunca con algo parecido, y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Y además fue una experiencia que yo voy a decir una cosa, para ser mi primera experiencia a mí me gustó mucho. Claro. Pero yo recuerdo que dijo Juan, pues si te ha gustado esta sensación, te voy a llevar a otro lugar que va a ser peor. Y claro, ya me cambia un poco el chip, ¿no? Porque lo que se refería Juan era otra localización que hablaremos ahora después, y que la verdad es que la sensación no es de tanta tranquilidad, ¿no? No obstante, a día de hoy, ¿vosotros pensáis que el fenómeno paranormal en Alavín sigue siendo igual de activo que cuando comenzasteis hace tantos años? Yo creo que sí. Porque, hombre, las veces que hemos ido siempre hemos tenido fenómenos. Yo ahí discrepo un poquito con Rocío. O sea, en cuestión de la casa que hemos hablado antes, la casa del Chelo, la casa del bebé, yo pienso que las últimas veces esa actividad había desaparecido. Es mi impresión, ¿me entiendes? Y bueno, y las últimas veces yo es que no noté exactamente la misma actividad que habíamos tenido siempre que íbamos a esa casa. O sea, a lo mejor porque habíamos cumplido lo que nos pidió Chelo, no lo sé, pero el caso es que yo pienso que realmente sí había desaparecido, por lo menos esa figura de Chelo. Me gustaría, Juan, que contaras, por favor, cierta experiencia, y la has contado en muchísimas ocasiones, tanto en las tertulias como en algunos vídeos, pero sí que me gustaría, para los nuevos oyentes de Vía Incógnita Radio, que contaras esa experiencia tan personal de ir con una serie de sensitivas o de personas que tienen sensibilidad y encontrarte en mitad de la cañada real de Alamín, que oye, que esas sensitivas dicen, van a dar un golpe allí, te dan un golpe allí. Esa tarde o esa noche, no lo sé, fue bastante especial porque ocurrieron una serie de circunstancias que no os esperabais. Cuéntanos. Sí, eso fue con Sonia, una chica, una sensitiva que venía de Extremadura. Entonces vino con nosotros por la primera vez a Alamín. O sea, no sabía nada, no tenía ni idea, porque era el principio de la experimentación nuestra. Es que básicamente no habíamos publicado todavía nada. Y entonces recuerdo que nos presentamos allí en esa avenida que hay con la torre al frente, y de noche con la sensación, porque la primera sensación que notas cuando llegas allí es como una presión en el pecho, ¿no? Entonces, según íbamos avanzando, esta muchacha que venía al lado mío me dijo, oye Juan, aquí hay bastante actividad. Dice, de hecho, en aquella casa hay un fantasma. Pero es que fue señalar a la casa y de repente escucharse un golpe tremendo dentro de la casa, ¿no? Y seguimos avanzando, y otra casa, que en este caso se refería a la de la anciana, la que llamamos la anciana, dice, ahí también hay actividad. Y volvieron a contestarle con un golpe. Eso pasó 4 o 5 veces hasta que llegamos a la zona de la iglesia. Muy, muy curioso, la verdad es que muy curioso. Rocío, tú más o menos tienes detectadas las casas donde más actividad habéis tenido como Omega 4 Investiga. ¿Realmente hay alguna cosa curiosa, aparte de la de Chelo, que luego hablaremos, alguna cosa curiosa de alguna otra casa donde tú hayas sentido algo especial o hayas sentido algo? Porque claro, son tantísimas casas, pero sabemos que no podemos acceder a todas, tenemos que limitarnos un poco
a las que podemos entrar, ¿no? A las que mejor están. ¿Hay algo que tú quieras reportar que a ti te haya llamado la atención de cualquier otro sitio, de Alamín, tal vez de la iglesia? ¿Algo que tú hayas sentido en algún otro lugar que no hayamos experimentado tanto dentro? Sí, en una de las casas de la calle de las Luces, creo que se llama, entré una vez porque yo vi como una especie de entidad entrar dentro de la casa o salir o algo así, recuerdo que fue, y nos metimos allí. Me metí porque dije, coño, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y me metí allí. Y sí es verdad que había otros compañeros que estaban en ese momento investigando con nosotros, y una de ellas sacó la Aspiri y demás, y sí es verdad que había un poquito de... Bueno, la Aspiri, lo de... que no sé cómo se llama, lo de la temperatura, ¿no? Sí, el del termómetro. El termómetro, y sí es verdad que había, en el lado donde yo vi aquello, sí había un cambio muy brusco de temperatura. ¿Recuerdas la casa que era? Sí. Pues es una pena porque, a ver, teníamos tanto pueblo y tanto que indagar que al final se nos quedó un poco en agua de borrajas porque es que había mucho que cubrir. Pero bueno, realmente el trabajo de Omega 4 lo que hizo ha sido excelente, porque realmente se han llegado a encontrar y hemos llegado a sacar unas conclusiones. Yo voy a poneros ahora un poco la trampa. Yo quería puntualizar que lo que se ha referido Rocío de la Casa de las Luces, lo llamamos así la Casa de las Luces porque es precisamente... la calle de las Luces, precisamente porque en esa calle es donde estaba la casa que me dijo mi hija, y por eso es por lo que le pusimos, porque a ver, los nombres no son los reales, son nombres que nosotros nos hemos inventado dependiendo de la fenomenología que hay, ¿no? Claro, yo lo que quería decir, que luego hablaremos de ella mucho más, de esta entidad. En la casa de Chelo, quiero lanzaros un poco una pregunta, no es una pregunta trampa, pero sí que quiero que seáis sinceros. Resulta que después de tantísimos años, yo ya estaba dentro del equipo y nos encontramos con una compañera que decía que había conseguido acceder a los archivos de el ayuntamiento y que había visto un informe que decía que efectivamente a lo que nosotros llamamos Chelo había una mujer que había muerto por violencia de género dentro de una casa que se llamaba Consuelo López. Nosotros no hemos obtenido una copia lamentablemente no la hemos podido obtener. ¿Vosotros pensáis que esta información es cierta, Rocío? Pues es que al no verlo no puedes dar por válido nada, realmente, ¿no? Pero sí es verdad que coincide el nombre de Chelo, ¿no? Con Consuelo, realmente, y con lo que le ha pasado, porque Chelo en Psicofonías nos dice que murió ahorcada, ¿no? Entonces, y que tenía violencia de género, entonces sí coincide un poco en la historia del informe forense de esta mujer. ¿Tú qué piensas, Juan? A ver, por un lado puede ser, porque puede ser perfectamente, pero claro, al no poder acceder a esos archivos, al no poder verlos, siempre lo tienes que poner en duda. De todas las maneras, eso digamos que se opondría a las conclusiones que nosotros hemos llegado a sacar de ese despoblado, ¿no? O sea, la idea que tengo es que allí lo que hay es una actividad que no viene precisamente del tiempo en el que estuvo activo el despoblado del Alamín. Yo creo que viene de mucho más antiguo. Toda esa zona es un lugar, digamos, mágico y se remonta a tiempo de los árabes, ¿no? Han habido muchos avistamientos, han habido muchas luces populares, en fin, y allí había un castillo alrededor del cual habían pues muchas granjas, pues, lo que solía pasar. Y el Alamín, la finca del Alamín, donde está ahora el pueblo, pues era una parte de allí. Y yo pienso que esa fenomenología viene más de allí que de lo que pueda ser de una época actual. Entonces, el archivo ese de violencia de género, pues me trastoca un poquito esa idea. Pero bueno, no lo descarto. Pero claro, tampoco lo podemos confirmar porque no lo hemos visto. Claro, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, que yo creo que a lo mejor viene más del terreno. Lo que ocurre, resulta que ha habido varios reportajes sobre el Alamín, uno de ellos fue así, varios ha habido en Telemadrid, por ejemplo, y yo recuerdo ver ese último habitante de Alamín, que este señor, recuerdo, porque dicen que hay dos reportajes, yo solo he visto uno dice, que fue el que vi yo, este señor decía que, oye, que era un poblado tranquilo, que él no recuerda que hubiera ninguna clase de tragedia, y luego hay otro que yo no lo he visto, yo no sé si alguno habéis llegado a verle, que dice, que yo no sé si es cierto, que hubo una persona que fue a hacer una visita a ese último habitante y se encontró con una sorpresa. Yo no sé cuál de los dos recordáis, si recordáis. Sí, yo recuerdo, el que tú estás comentando lo recuerdo perfectamente, y es de lo que luego se nombró la casa de la novia. A ver, esta persona es el último habitante de allí. No sé si será cierto ese testimonio, la verdad es que no lo sé porque no lo he podido comprobar. De hecho, nuestro compañero Daniel Barrio estuvo entrevistando con una mujer que era precisamente familiar del último habitante del Alamín. Entonces, él no nos ha contado nada de eso. Por eso no puedo saber si es cierto.
Lo que cuenta ese testimonio es que venía a visitarle una persona y en la calle principal, justo donde se dice que es la casa de la novia, que es la única que tenía un balconcito con una farola en la parte de arriba, que allí vio como una pareja de novios, vestidos de novio, que estaban, digamos, en la puerta. Él se acercó, se cruzó con ellos, los saludó y en ese momento, digamos que lo que vio fue una cara de sorpresa en esas dos figuras que habían, ¿no? Y él se dio cuenta de que esas dos figuras estaban flotando en el aire. Él se asustó bastante, salió corriendo y llegó a casa de este amigo. Y claro, le contó toda la historia. Ese es el testimonio que cuentan. Ya digo que no sé si es cierto o no es cierto. En la casa de la novia, nosotros la hemos investigado, no aparece ninguna pareja de novios, o sea, en las grabaciones, ni en ningún sitio. Lo que sí es lo que nosotros llamamos ahora la casa de la anciana, que de eso sí tenemos testimonio. O sea, sí tenemos grabaciones. De novio no tenemos ninguna. Rocío, ¿tú qué piensas? ¿Que la fenomenología paranormal de Alamín nos la encontramos dentro de las casas o podría pertenecer, como dice Juan, al terreno? Algo más antiguo. Yo creo que más antiguo. Sobre todo la figura de Chelo, yo sí la he visto a Chelo, y la figura de Chelo tal y como va vestida muy antes de Alamín. Mucho antes de la construcción de aquellas casas. Yo podría decir, lo mismo me equivoco, pero creo que podía andar por la época victoriana, por ahí. Fíjate, o sea, una vestimenta, estamos hablando de época ya, o sea, estamos hablando de... Claro, y sin embargo, realmente, claro, el terreno está cubierto con una serie de casas, entramos a experimentar en estas casas y realmente cuando realmente es ahí dentro donde nos encontramos, es decir, no lo encontramos en exteriores, que también, no, pero generalmente... También no lo hemos encontrado en exteriores. Claro, el famoso niño del Alamín, por ejemplo... Que es otra de... A Chelo, lo que es la figura de Chelo... testimonio nuestro, tanto de Rocío como de Sonia en aquel momento que vino, como también de Tamara, que también estuvo, y la han visto fuera, en las calles. De hecho, Tamara estuvo hablando con Chelo, según nos contó, y según tenemos la grabación, porque esa es la única grabación que tenemos que nos dice: contad mi historia. Y es cuando Tamara le estaba preguntando a Chelo qué es lo que quería. Y eso fue en la fuente. En la zona de la fuente del Alamín. Fijaros que estamos hablando de que está a unos pocos metros de su propiedad. Al otro lado del pueblo. Rocío, tú que has tenido o yo percibo que tienes una vinculación especial con esta entidad, luego hablaremos mucho más de ella, pero muy brevemente, esa entidad siempre ha estado ahí. Tú reportas que hay mucho dolor en esa entidad, siempre está llorando, siempre está... Nunca dejaron ningún mensaje claro de por qué está ahí, pero a ti, como persona racional, ¿qué es lo que tiene Chelo que nunca se ha querido ir de aquel lugar? Pues yo creo que realmente está como una especie de círculo, ¿no? Que ya va reviviendo todo, aunque es consciente en el plano en el que está, pero es como que va reviviendo, ¿no? Porque una de las psicofonías precisamente ella habla de que la ahorcaron, luego duele mucho, yo la he oído llorar. Lo hemos oído llorar varias veces. Varias veces, sí. Además que una de las veces con tu mujer, Luis, acuérdate, que la escuchamos chillar 2 veces. Yo la he escuchado chillar, pero siempre estaba alrededor nuestra. Ha sido siempre una entidad muy, muy amable con nosotros, sobre todo conmigo. A mí siempre estaba cerca de mí, ¿no? O cerca de Juan, siempre se rodeaba, ¿no? Y la verdad es que sí es verdad que tengo que aportar una cosa, es que siempre ha habido hay algo ahí en ella que nunca me ha terminado de cuadrar. Que aunque es amable, pero yo nunca me he atrevido a quedarme sola en esa casa. Y una preguntita, Rocío, si estamos hablando de una supuesta entidad inteligente que es capaz de escucharte, que es capaz de verte, de hecho se acerca a nosotros, ¿por qué cuando intentáis convencerla de que no está en el lugar correcto, es como que deja de responder, no hace caso? ¿Realmente tú crees que es consciente? ¿Tú crees que ella tiene la potestad de poder irse de allí, o realmente tú crees que no quiere escucharte? Yo creo que ella podría irse y no quiere. Por lo que sea, por sus razones, que no nos la dice, yo creo que no quiere. ¿Tú qué piensas, Juan? Hay algo más, o sea, hay algún otro tipo de energía ahí que yo creo que es la que la retiene. Porque de hecho cuando deja de contestar no es porque le decimos que pase a otro plano, es porque hay un momento en el que está interactuando con nosotros que interviene ahí otro tipo de energía que cambia completamente el ambiente del lugar y automáticamente ella desaparece y ya lo que se crea es un mal rollo. Y yo pienso que hay algo que la retiene. Puede que sea
digamos, la energía o de su marido, el que supuestamente participó en su muerte? Pues puede ser. De hecho, tenemos la grabación esa en que le preguntamos directamente por eso, que está llorando, y cuando le preguntamos si es tu marido la energía que viene, digamos, a molestarte, los llantos se recrudecen en esa grabación. Entonces, no lo sé, yo pienso que tenía, porque te digo que yo creo que ya ha conseguido trascender, yo pienso que tenía algo pendiente, y algo pendiente puede ser, pues eso, simplemente que se hablara de ella o contar su historia. Que al final realmente se hizo de manera externa, sí. Nosotros a través de un reportaje en Madrid Directo. Sí, en Madrid Directo, en radio, televisión, en la prensa, porque también nos entrevistaron del diario Madrid, me parece que era, en YouTube, en todas las veces que hemos hablado de ella, la verdad es que su historia se ha contado. Pues, si os parece, vamos a dejarlo de Chelo, que yo creo que es de lo más apasionante, para el final. Vamos a ponerle los dientes largos a los oyentes de Vía Incógnita. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a ir ahora después de la pausa, a otra localización que conocéis muy bien, que además tiene chicha, ¿vale? Que es la Casa del Matadero. Nos vais a hablar de la Casa del Matadero, vuestras sensaciones, vuestras experiencias, ¿vale? Y que vean un poco los oyentes ahora después de la pausa, la diferencia que hay de una casa a otra casa. Y bueno, lo diferente que es este lugar, ¿vale? Así que vamos a pausa y enseguida estamos con todos vosotros. Hasta ahora, amigos. Estás escuchando Vía Incógnita. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Vía Incógnita Radio para hablar de una de esas localizaciones que para Omega 4 Investiga ha sido muy especial y se llama, como bien anunciábamos en el sumario, la Casa del Matadero. Pero vamos a especificar que cualquier persona que lo escuche puede pensar que es que eso era un matadero, ¿no? ¿Por qué se llama, Juan, o por qué la llamamos la Casa del Matadero? Pues simplemente porque algún gracioso puso un graffiti que ponía Matadero, y por eso se quedó con ese nombre. Sí, que es una manera de vosotros de identificarla, porque al principio, cuando no conocíais exactamente, en vez de quedaros con el número, decíais, donde esté la pintada de Matadero, claro, es donde tenemos que entrar, porque sabemos. Bueno, esta casa reporta algo especial, varias cosas especiales. Entre ellas, habéis dicho muchísimas ocasiones que la termogénesis es diferente. ¿En qué es diferente? Pues que es al contrario de la termogénesis que nos podemos encontrar en Casa de Chelo, por ejemplo. Aquí es caliente. Aquí lo que tienes es mucho calor. ¿Siempre? Siempre. O sea, sube la temperatura. No, a ver, no es que sea una sauna ni te asfixies, pero si, por ejemplo, vas y tienes frío, que hemos estado en la Alamina, 4 grados bajo cero, te metes en el matadero y ese frío no lo tiene. O sea, es como si subiera la temperatura. Rocío, sensaciones dentro de esa casa. Uf, desagradables. ¿Siempre? Siempre. Haz una comparativa con la Casa de Chelo. Es que es desagradable. Tú entras a Casa de Chelo y no hay nada desagradable, a no ser de que entre la entidad esa que ha hablado antes mi compañero Juan. Pero esta entidad de allí es negativa totalmente. Vosotros, como Omega 4, habéis sacado una serie de conclusiones cuando habéis experimentado esa casa, y habéis llegado a sacar la conclusión de que posiblemente haya 4 entidades, una familia completa. Juan, sí. ¿Cómo llegasteis a descubrir eso? Pues nos lo dijo ella, nos lo dijo esa entidad, que maltrataba a la mujer y que estaba contento de hacerlo. ¿Así de claro? Sí, básicamente, en las preguntas que nosotros hacíamos y las respuestas. Que por cierto, que eso fue en la segunda experimentación que hicimos con la Espiribos allí. No es que me guste mucho la Espiribos, no me gusta nada, ni la veo útil para la experimentación, porque da muy falsos, o sea, da muchos falsos positivos, porque al fin y al cabo es radio, entonces se confunde muchísimo. Pero claro, hay una pauta que no puedes descartar en la Espiribos, y es que hay varios golpes de sonido porque va cambiando de emisora. Cuando una palabra te llega en varios cambios de sonido y es la misma palabra, sin cambio, tienes que considerar que es real.
no es sí, no, pero. O sea, te coge y te está diciendo una palabra, por ejemplo, Juan Miguel Galindo, como nos lo dijo en Cantabria. Pues claro, ahí hay varios pasos de emisoras y sin embargo es siempre la misma voz. Entonces eso no lo puede descartar. Ahora sí, vamos a dejar muy claro que a día de hoy, para que la gente vea cómo estamos experimentando, porque lógicamente hay cambios en la experimentación de campo, a día de hoy nosotros la Spirit Box la tenemos un poco apartada, es decir, utilizamos otros métodos de transradio, como el doble sordo, pero realmente yo por lo menos para mí a día de hoy no es efectiva y da muchas dudas. Yo realmente estoy con el maestro Pedro, realmente no le doy una fiabilidad para ser experimentación. Yo creo que ha sido un poco más el marketing del producto. Sí, a ver, es que el problema de la Spirit Box, como he dicho, es que al fin y al cabo es radio, o sea, y ahí aparecen sonidos de emisoras de radio, entonces se confunde, o sea, te puede confundir. Tú no puedes aceptar en una Spirit Box palabras como sí, como no, como, o sea, palabras cortas que intervienen en un golpe de sonido, pues porque puede ser perfectamente contaminación de la emisora de radio. Y entonces nosotros no lo utilizamos pues porque realmente es que nos ha funcionado 2 veces, creo. Entonces no la veo práctica, pero no quita que la causa paranormal utilice, digamos, ese sonido como, digamos, portador para dejarnos llegar un mensaje. No quiere decir que la Spirit Box funcione, pero es lo mismo que haces con el transradio. O sea, hay muchas veces que esa causa utiliza ese sonido pues para llevarnos a un mensaje. Y eso pienso que es lo que ocurrió las 2 veces que nos ha funcionado la Spirit Box. Muy interesante lo que está contando Juan. Ahora le vamos a preguntar a Rocío. Rocío, yo sé que dentro de esa casa, una de esas 4 entidades para ti es especialmente desagradable. Me explica a todos los radioyentes quién es esa entidad, qué es, cómo se comporta, qué es eso. Pues es un hombre bastante, vamos a ver, no deja que te comuniques con, por ejemplo, con los niños que hay allí, ¿no? Te dice que son sus hijos, ¿no? O pensamos que son sus hijos y demás. No deja que tú hables con ellos, tienes que hablar con él directamente. Y es muy, muy, muy machista. Las veces que hemos experimentado en esa casa, siempre hemos sentado mujeres por eso mismo, para provocarle. Y de hecho nos ha amenazado y todo. Podrías decir, sin decir las palabras malsonantes, pero ¿qué nos hemos encontrado como equipo en esa entidad, ¿no? Porque no ha sido especialmente amable en las psicofonías o las parafonías. Bueno, por ejemplo, una de ellas que dice ¿puedo matar? Fíjate, es una amenaza directamente. Una amenaza. Otro que dice hijos de... Sí, de que lo realmente siguiente. que yo recuerde, te lo contesta a ti, Luis, esa psicofonía te contesta a ti, o sea... A ver, ya no recuerdo porque éramos varias personas las que estábamos. Sí, yo recuerdo que estabas tú provocándole y te contesta así. Yo recuerdo, sin embargo, en una ocasión que estaba mi mujer Ainara con una compañera, con Eva, y se metieron ellas dos y recuerdo ese famoso mensaje de quién es, pero bueno, como diciendo, ¿qué os creéis vosotras? Sí. Os digo una cosa, ¿os dais cuenta que para que salga esa entidad, en un principio lo que estáis haciendo es cabrearlo? Claro, para que salga. Es que es la manera de que interactúe, es que si no, no interactúa. Siempre con el máximo respeto, las cosas como son. Nosotros provocamos, pero con respeto. Sí, lo que quiere decir Rocío es que no están insultando. No insultamos. Que lo que estás intentando es que para que esa actividad se produzca, pues estás provocando un poco respecto a lo que más le molesta. Claro, él como es machista, pues utilizamos ese machismo que tiene ese hombre para provocarle. ¿Tú realmente has llegado a sentirle a él o has llegado a sentir al resto de la familia? ¿Has llegado a sentir a la mujer, a los niños? Yo lo he visto a él, en una ocasión. Le vi además que un hombre bastante alto. De hecho, atacó a una ex compañera que había allí. Y yo le vi cómo la atacaba, cómo se acercaba a ella y cómo la agarraba de los hombros. Y fue impresionante. Cuéntalo, ¿qué es lo que ocurrió exactamente? Estaba Juan mirando porque se le había apagado el láser y estaba mirando a ver si creaban las pilas y demás, y estaba esta compañera con el K2 y estaba pues interactuando, creo que con los hijos o algo así, y yo veo a esa entidad de una habitación salir de la habitación e ir derecha a ella. Yo a esta compañera le dije, apágalo, y me dice, nada, que estoy con los niños, y yo le dije, apágala, que va por ti, además que yo le vi claramente que iba por ella. Cuando ella de repente se puso en la pared, como que algo la sujetaba, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ostras, es que la agarró de los... Ella dice que notó incluso la respiración en su cara. Cuando un hombre se te encara, pues estilo así de esa manera. O sea, y estamos hablando, tú que más o menos la has percibido como en figura, que la has visto,
¿Es alto, es bajito? Sí, como...? es alto. Me dirá un 80 por ahí. Fijaros lo que están contando, estamos hablando de que esto, que os contamos a todos los oyentes de Vía Incógnita, no es lo normal. Lo normal es que cuando salgas a experimentar no te encuentres una actividad de este tipo. ¿Cuál es el problema a día de hoy que hemos tenido con el matadero? Realmente las últimas ocasiones que hemos estado allí, ¿qué ha pasado, Juan? ¿O qué no ha pasado que realmente...? Las últimas veces realmente es que no había actividad, no sé si es que se cansó, se hartó o no supimos, o realmente cuando vino nuestro amigo Antonio, que se peleó con él, consiguió echarle. El caso es que las últimas veces no funcionó, o sea, no interactuaba, no conseguíamos absolutamente nada. ¿Podrías contarle a los oyentes de Vía Incógnita, porque para que la gente sepa un poco lo que pasó en aquella ocasión? Estaba con el compañero Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez de Misterios en Viernes, ahora fincados en Cuenca, también con la cadena SER, y resulta que estamos hablando de dos personas que a día de hoy son súper escépticas. Sabemos que son compañeros que lo miran todo con lupa, y sin embargo yo he visto ese vídeo, En ese vídeo Sheila se la ve, de hecho hace el amago como que se le están poniendo los pelos como escarpias. ¿Puedes contar qué es lo que ocurrió allí con la famosa Spirit Box? ¿Qué es lo que ocurrió en aquella circunstancia? Esa es la otra ocasión en la que la Spirit Box, digamos que yo me tengo que callar, porque es que hay prácticamente una conversación. Entonces nosotros le vamos haciendo preguntas y nos va respondiendo cosas básicamente que ya sabíamos, porque ya la habíamos conseguido por medio de parafonías, por medio de otras pruebas que habíamos hecho. Entonces nos lo estaban confirmando. La compañera Sheila pues simplemente vio, ella también es algo sensitiva, y vio que realmente había algo, y sí, o sea, se pusieron los pelos de punta como se nos puso a nosotros. Incluso Miguel, recuerdo que le retó a que moviera un mechero que puso encima la repisa, y una voz clara de las pibos que le dice eso no, haciendo un poco tal vez referencia a que, oye, el movimiento de objetos les cuesta todavía mucho más que cualquier otra cosa. Fue una de las, digamos, experimentaciones del matadero para mí más impresionantes, puesto que es un aparato que yo no creo en él, y sin embargo ahí me tengo que callar. Sí, que realmente la Spirit Box en pocas ocasiones, a lo mejor como en esa, hemos tenido un resultado positivo, ¿no? Claro, nosotros ya sabíamos que en esa casa había una serie de entidades que estaban relacionadas de alguna manera. Había una mujer que ya habíamos tenido nosotros interactuación de ella en una grabación, que nos dice muy clara que estaba allí. Hay varios niños que en esa grabación, que tú estás refiriéndote, se les escucha perfectamente a los dos hablar, cada uno decir hola y hola. Hay la interactuación de este tipo, que es el que le desafía a Miguel Ángel y le responde que no. O sea, cosas que nos cuadran perfectamente con la experimentación que llevamos allí, con la investigación, y que a mí me dejó descuadrado, desde luego. Rocío, fíjate, es súper interesante, porque la verdad es que a día de hoy tenemos otro concepto diferente, tal vez porque no hemos vuelto a tener ese resultado con la Spirit Box. Rocío, de manera personal, igual que con Chelo sabes que es una entidad que entra, que sale, que se mueve, ¿lo que estaba en el matadero estaba siempre allí dentro, o tú crees que esas entidades también tenían la facultad de salir de la casa? Sí, totalmente, ellos salen. Porque la misma figura del matadero yo la he notado en la iglesia, por ejemplo. Vale, estamos hablando del hombre. Sí. La han notado dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Este dato yo no le sabía, y fijaros que yo conozco todos los entresijos. Yo tampoco, me estoy enterando ahora. Sí, lo que pasa es que hay veces que yo no digo nada. pero sí que lo has notado, sabes sí, que es él, sí, lo sabes identificar, porque hay algo especial, ¿no? Sí, pues su energía. Yo no conozco la energía de ese hombre, ¿no? Y era la misma energía que había allí, además que era también bastante agresiva. Es que yo no sé si fue, a lo mejor una de las veces que no fuisteis vosotros, de las veces que iba yo con Samuel sola, a lo mejor, pero así fue. A día de hoy, para ti, dentro de la sensibilidad que tienes, ¿puedes identificar que el hombre de la casa del matadero es el que peor te produce, el que un poco te revuelve más el estómago? Sí, te pone mal cuerpo. ¿Estás segura? Totalmente segura. Más que Chelo. Sí. Chelo no te pone mal cuerpo. Chelo es una entidad bastante... Pero el del matadero es malo, jodido. Pues fíjate, Rocío, contéstame una cosa. La casa del matadero la tenemos prácticamente enfrente de la iglesia. Sí. Tú en la iglesia, que está, nada, a pocos pasos,
¿Has llegado a sentir alguna vez algo? Porque hay que decir que como Omega 4 no hemos encontrado básicamente nada. ¿Tú has llegado alguna vez a sentir algo especial allí dentro? Aquella vez, yo creo que fue una vez, que además que yo dije, uy, ese es el del matadero, porque le noté la misma energía, ¿no? Y al niño del Alamín, que le hizo correr por allí. Ah, bueno, porque por esa cañada es verdad que se cruza. De hecho, yo una vez, ahí, yo creo que estábamos con vosotros. Estábamos todos, sí. Estábamos haciendo una serie de pruebas dentro de la iglesia, no había ningún resultado. Y realmente yo no sé si fuiste tú, Juan, el que salimos hacia afuera porque estábamos escuchando pasos de alguien correr. Yo no recuerdo si fuiste tú, Rocío, o fue Juan, y yo creo que fuiste tú que me dijiste, yo creo que es el niño, porque se está escuchando ir de un lado para otro. Sí, eso fue cuando nos hicieron precisamente, fue el mismo día de la Spiribos con Miguel Ángel. No, porque yo no estaba. Otro. El caso es que nos estaban haciendo ellos como una especie de entrevista porque iban a crear un canal de pues no sé si de televisión o de YouTube, no lo sé, porque era uno de los planteamientos que tenía. Y entonces nos estuvieron haciendo una entrevista sobre el Alamín y estábamos grabando en la iglesia, creo, estaba yo, digamos, respondiendo a las preguntas que me estaban haciendo y fue mi hija Sandra la que estaba al final, ¿entiendes? Que se escucharon unos pasos, entonces nos cogimos, nos volvimos todos, se escuchó perfectamente unos pasos atrás, pero vamos a ver, no, yo eso tampoco le doy una cosa bastante seria, puesto que, a ver, en el Alamín hay muchas cosas que el aire puede arrastrar, de una botella, en fin, no lo vimos, simplemente lo oímos. Lo escuchaste. Entonces dijimos, puede ser el niño, porque claro, es que hacía muy poco tiempo que mi hija había visto al niño precisamente cruzar estando nosotros en la iglesia. Claro. Entonces, pero vamos, esa vez en concreto que te estás refiriendo de los pasos, no podemos confirmar que haya sido nada, puede ser cualquier cosa. ¿Veis? Y sin embargo, ahora me estoy acordando de dos localizaciones más allí que yo creo, ahora me corregís si me equivoco, que o no habéis obtenido nada o muy poco. Una de ellas sería el ayuntamiento. En el ayuntamiento, como Omega 4, ¿recordáis algo? El ayuntamiento, que realmente es el convento. Que es el convento, sí, que, para que veáis lo que explicábamos el otro día, claro, de que muchas veces la historia del propio pueblo está transgiversada dentro de la propia web. Nosotros pensábamos que era el ayuntamiento y realmente nuestro compañero Daniel Barrios nos confirmó que realmente eso era el convento, porque se lo dijo esta persona que él entrevistó, que había vivido allí los últimos años. ¿Tú has llegado a sentir algo? ¿Has llegado, Rocío? Pues, la parte de fuera sí, pero dentro no. Dentro nada, ¿verdad? Bueno, una vez que estuvimos me acuerdo que fuimos con el dron, ¿te acuerdas, Juan? Que estuvimos con el dron, y como estaban ellos ahí con el dron, yo me metí dentro con la Spiribos y ahí sí tuvimos una con la Spirit. Me suena que tal vez hayáis encontrado solo en una ocasión cierta parafonía allí dentro. Sí, allí conseguimos la misma noche que conseguimos el audio del bebé y el audio del matadero de la mujer que dice que está hoy. Ahí aparece en el convento una voz llamando a una tal Eli y se escucha el portazo, como un portazo de una puerta. Tengo que decir que en toda esa casa, en esa edificación, no hay ni una sola puerta, pero se escucha claramente un portazo y una voz que llama a Eli. Muy curioso, fijaros porque las historias que están contando casi puede parecer para todos los oyentes algo increíble, pero desde luego están marcando los compañeros la diferencia de este despoblado a otros muchos que hemos estado en despoblados, cuidado, que oye, nos hemos llevado sorpresas, sí, ¿verdad? Pero sin embargo, hacer memoria. Rocío, empiezo por ti. De todos los despoblados que has estado, ¿te quedarías con Alamín a día de hoy? Sí, totalmente, además que no lo dudo. No lo dudas. Me quedo con Alamín. Juan, si a ti te dieran la oportunidad de elegir un poblado al cual regresar una sola vez, ¿cuál sería? Sí, sería el Alamín, sin duda. Tanto Juan como Rocío están de acuerdo en el Alamín. Curioso porque fue el despoblado donde se iniciaron, el poblado que más resultados les ha dado, porque habéis estado en muchos más sitios, en plan de pueblos abandonados, y a día de hoy, si pudierais regresar, que como decimos no es posible, ¿volveríais? Sí, yo sin dudarlo. Además que yo me quedé con un reto allí, Luis. Cuéntanos, Rocío. El reto era el llegar yo a hacer un aislamiento en casa de Chelo. Ah, de verdad, nunca se produjo. Nunca se produjo. A mí siempre esa casa me ha dado mucha cosa, ¿no? Sobre todo la entidad que hay allí, no la de Chelo, sino la otra entidad, que es un hombre también, que pensamos que es el marido de ella. Y me da miedo por esa entidad y por Chelo realmente, porque hay algo en ella que no termina de cuadrarme, ¿no? Pero mi reto era llegar a hacer un aislamiento y no pudimos.
Y fíjate que yo estoy seguro que ahora podrías hacerlo sin ningún problema porque has estado haciendo aislamientos en lugares también un poco tenebrosos, ¿no? Así es, en Agua de Buso estuve haciendo un aislamiento, me quedé sola dentro del... De hecho, no tuviste miedo, Nada. no te pusiste nerviosa. Ahora te pregunto, si tuvieras la oportunidad de entrar en casa de Chelo, ¿podrías hacerlo? Sí, lo haría sin dudarlo. No, pues si tuviera una sola oportunidad no la desperdiciaría. Fíjate cómo están las cosas ahora, que realmente está cerrado. Y cuidado, avisamos, desde Omega 4 avisamos, que es que ya no es que te saltas una valla y te echa la policía, que es que estamos hablando de que ahora hay peligro de multa, porque hay cámaras de vigilancia, han limpiado el pueblo, han quitado todos los cascos de todo. Entonces queremos dar el aviso de que Alamín a día de hoy está cerrado. Y no podemos evitar, entre comillas, sentirnos un poco culpables por ignorancia, por desinformación, de tal vez, sin querer, en ese principio, pues habernos ilusionado y haber dado la información de un despoblado que para nosotros nos ilusionaba, ¿verdad, Juan? Sí, nosotros fuimos uno de tantos, porque se ha publicado mucho del Alamín, pero vamos, yo me achaco mi parte de culpa porque hemos publicado mucho de allí, y la verdad es que aquello fue un aumento de gente que iba con toda la buena intención y gente que no llevaba ninguna buena intención. Entonces, claro, mucha culpa es nuestra, sí, indudable. Y yo entiendo que lo hayan cerrado. Y esto pues ya lo ha cogido una empresa privada, que es un recinto cerrado para sus prácticas y que es privado. Es como si te metes en la casa de tu vecino. O sea, no se puede. Pues ya los habéis escuchado a los compañeros, para ellos es algo especial. Y ahora vamos a tratar de un poco del tema que a lo mejor es la entidad con la cual tienen más vinculación, tal vez porque la información que les da siempre es en parafonía, siempre la misma voz, siempre son los mismos llantos, los mismos quejidos. Y vamos a hablar de Chelo, el caso de Chelo, ahora después de la pausa. Hasta ahora, amigos. Estás escuchando Vía Incógnita. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con todos vosotros para hablar de posiblemente el tema más interesante para Omega 4, que es el caso de Chelo, de aquella entidad que habita en Alamín y que, oye, realmente les ha dado muchísimos resultados a Omega 4. Comienzo contigo, Juan. ¿Cómo se inicia todo? ¿Cómo descubres a Chelo? A ver, a Chelo, digamos que la atención en esa casa vino por el resultado de una grabación. Nosotros dejamos una grabadora, se nos olvidó, pues la verdad es que se nos olvidó en esa casa y estuvimos recorriendo todo el pueblo, yo no sé las horas que tenía esa grabación. Y entonces nos pusimos a escucharla mientras que estábamos, porque estábamos todo el equipo, en ese momento éramos 4 y estábamos aquí en mi casa pues tomando algo y yo puse la grabación, digo a ver si aparece algo. Y de repente por los altavoces apareció un niño llorando. O sea, un bebé, como cuando se despierta, que empieza a llorar, a balbucear. Entonces, claro, nosotros que estábamos aquí los 4, nos quedamos con la boca abierta, nos levantamos y dijimos, ¿qué coño es eso? ¿No? Luego lo cogimos, lo analizamos. A ver, hay ciertas dudas. A mí me han dicho que puede ser que se haya colado un mosquito justo en la zona del micrófono. No lo descarto. Si no es porque luego en otra grabación también obtuvimos el llanto de un bebé, ya con vosotros y con Ainara allí en aquel momento. Pero vamos, puede ser, pero que el caso es que centramos la atención en esa casa. Y Chelo, por la primera vez que supimos de Chelo, fue precisamente el día este que vino Sonia, que nos dijo que había una mujer de luto que nos estaba siguiendo por el pueblo. Entonces recuerdo que entramos en la casa del bebé, lo que llamábamos la casa del bebé, y ella cuando fue a cruzar el umbral se quedó un momento parada, como dudando, ¿no? Yo eso lo observé, no le dije nada en ese momento, lo observé. El caso es que entramos dentro, ella pusimos la grabadora, hicimos una convocatoria, a mí en ese momento me echaron de allí, o sea, yo noté perfectamente 3 empujones, yo me fui
teníamos el sistema ese de vídeo de los bebés. Entonces yo lo conecté y me fui al coche y estuve viendo pues lo que ellos estuvieron haciendo allí. Entonces recuerdo que Sonia empezó a preguntar y directamente se refirió a esta mujer y le dijo: ¿eres bruja? ¿Qué haces aquí? Y entonces en esa grabación, Chelo, es la más larga que tenemos, que nos dice: me ahorcaron, se escucha un llanto, pregunta a Sonia: ¿por qué? Es por lo que estás llorando. Y entonces aparece una voz de un hombre bastante fuerte que dice: yo no lloro. Vuelve a preguntar Sonia, habla más claro, que no te entiendo. Y la voz del hombre bastante más clara, que dice: la encontré. Que preguntamos directamente cuál es el nombre de la entidad que vive en esta casa, y entonces hay una voz que dice: Chelo ve. Entonces esa voz de Chelo en la que nos centró, volvimos a preguntar al cabo del tiempo y nos lo confirmó. ¿Cómo se llama la entidad de esta casa? Y nos dijo: Chelo. A raíz de ahí pues empezamos ya a experimentar con esa entidad directamente, y la verdad es que se conoce que nos cogió confianza de alguna manera, y llegó un momento que siempre interactuaba con nosotros, siempre en las mismas circunstancias. Cuando hacíamos un paro, tomábamos un café, siempre íbamos a esa casa, desplegábamos la mesa, desplegábamos el café, los bollitos y tal, y en ese momento escuchábamos 3 pasos en una de las habitaciones, siempre en la misma, y esa era la señal de que Chelo estaba por allí. La llamábamos y a continuación empezamos a experimentar la termogénesis, porque es como si nos fuera rodeando. Nos cogía, nos tocaba, se acercaba. Grabaciones pocas de audio, pero la interactuación sí fue tremenda, y de varias formas que ya iremos hablando. Fijaros todos los oyentes de Vía Incógnita, que lo cuenta de una manera súper natural, pero es que realmente es lo que ellos vivieron, ¿no? Y os lo cuentan pues un poco bajo su propia experiencia. Rocío, ¿tú cómo la identificas? ¿Cómo sabes que Chelo está cerca de ti? ¿Qué pautas te da? ¿Cómo sabes que se va a acercar? ¿De dónde viene? Que tú muchas veces dices que a lo mejor se encuentra en la parte superior de la casa. Yo es que la noto y sé dónde está en ese momento, ¿no? En cada sitio. Cuando noto su energía y sé dónde está, ¿no? Pero también la noto, claro, si la energía la noto más cerca, son más fuertes porque realmente está más cerca a ella, ¿no? Pero yo la primera vez que la noto a Chelo, yo no la noto, yo la escucho hablar, que es de las pocas veces que yo la he escuchado hablar. Y era antes de estar yo en Omega 4, que estuve allí en esa casa precisamente. Yo no conocía a la Alamine más que de aquella vez, yo no era investigadora ni nada de nada para entonces, ¿no? Y oigo la voz de una mujer que me dice que me vaya de allí. Directamente nos echaba, ¿no? Luego ya después fui con Omega 4 y sí, ya empecé a verla, a escucharla gritar, llorar y demás, ¿no? Pero sí la noto por eso, como dice Juan, se la oyes caminar, y es que además que es curioso porque la notas caminar alrededor tuyo. Es como si realmente estuviera detrás de ti, ¿no? Fijaros que es que lo que cuentan, yo lo he vivido, yo tengo que decir que lo he vivido con ellos en más ocasiones que yo, pero tengo que decir que realmente esa casa tiene algo especial, tiene algo que, oye, nos ha llamado la atención. Y además hay que decir que, cuidado, Chelo es una entidad que puede dejarte alguna parafonía, puedes sentirla como termogénesis, pero cuidado, no es habitual ni en sensores ni en meters de electromagnetismo. No, huye de todo aparato que tú intentes detectarla, huye. Ella interactúa a su manera, y algunas veces, como lo que pasó con la vela, que conseguimos que nos dé una muestra clara y con testigos allí, pero es una cosa muy poco habitual. Lo de la vela me parece muy curioso. Juan, cuéntaselo a todos los oyentes, qué es lo que ocurrió en aquella prueba. Pues en aquella prueba nosotros llevábamos dando vueltas por el pueblo, entonces apareció un grupo de chicas con un chico, iban todos juntos. Entonces, claro, muy amables y tal, nos preguntaron qué hacíamos allí. El caso es que vinieron con nosotros, digamos, por el recorrido del pueblo. Entonces al chico le dijimos: mira, vamos a hacer una prueba, que es una casa donde ya tenemos identificada a una entidad, y vamos a hacer una prueba si quieres participar. Las chicas dijeron todas que no. Y el chico pues dijo: oye, pues sí, mira, me interesa, tengo curiosidad y tal. Entonces participó en lo que nosotros llamamos una convocatoria. En este caso pusimos una vela en el suelo.
Yo no sé por qué, porque yo había escuchado esa forma de interactuar y yo le pedí a Chelo, por favor, ¿nos puedes indicar que estás aquí por medio de la vela? Digo, tumba la vela de lado, o sea, la llama de la vela, ¿no? Y automáticamente la vela se tumbó, se inclinó, o sea, la llama se inclinó hacia un lado, ¿no? Entonces, claro, eso puede ser viento. Yo le cogí y le dije, Chelo, por favor, para saber realmente que eres tú, inclínala para el otro lado. Y hizo exactamente, la vela se enderezó y se inclinó para el otro lado. Aún así, seguí intentando que comprobar que realmente pasaba, porque la verdad es que era súper extraño, ¿no? Y le dije, Chelo, por favor, haz que la llama gire, dé una vuelta completa en sentido de las agujas del reloj. Y eso es exactamente lo que hizo la llama, o sea, se inclinó y dio un giro siguiendo las agujas del reloj. Este chico que estaba allí testigo con los ojos abiertos, ¿entiendes? Pues no se le ocurrió nada más que suspirar y decir así con voz asustada, Chelo, ¿puedes hacerlo pero al revés? La llama se enderezó y hizo exactamente la vuelta pero al revés, como la pedí el chico. Yo recuerdo que este muchacho, cuando ya acabamos, despedimos a Chelo, tenía un temblor en las manos que no podía poner. Entonces se cogió un cigarro y dice, por favor, me dais fuego, pero tenía el cigarro y estaba el cigarro completamente moviéndose, porque tenía una tiritera, claro. El chaval no había experimentado nunca nada, había ido allí por curiosidad y se encontró con el fenómeno, pero un fenómeno, ya te digo, a mí me impresionó, pues me imagino lo que sería para él. Fijaros lo interesante y hasta dónde pueden llegar en esta casa en particular la fenomenología y cómo algo extraño pues interactúa en este caso con la llama de una vela. Rocío, lo has contado antes un poquito de manera superficial. Yo quiero que para todos los oyentes de Vía Incógnita cuentes en tu recuerdo cómo es Chelo, que vuelvas a contarlo, como que digas que más o menos qué estatura tiene, cómo va vestida, si sabes si es morena, si tiene otro color de pelo. El pelo lleva, sí, morena, pero el pelo lleva como un moño de estos, ya os he dicho antes que era como la época victoriana, ¿no? Va vestida más o menos, ¿no? Y con un moño en la cabeza de la época victoriana, repito. Y va vestida pues como tal, lleva un traje, no recuerdo si era negro o era un gris oscuro, porque yo la veo, pero no la he llegado a ver in situ, como a otras entidades, ¿no? Pero sí la veo vestida con la falda o el vestido hacia que le tapa los pies y demás. Y es una mujer muy finita, muy delgadita. Alta, será pues un poquito más alta que yo, quizás. No mucho más, pero más o menos de mi altura, para que todo el mundo más o menos, un poquito, más o menos de mi altura será. Ha sido muy delgadita, no es muy mayor, es una mujer joven. Sí, pero como esto no es televisión, di lo que mides para... Yo mido 1,65. 1,65. Y dices, de mi altura, y no se da cuenta que estamos en radio. 1,65. Más o menos de mi altura, quizás a lo mejor un par de dedos más, algo así. Fijaros que incluso Rocío se atreve a dar los detalles de cómo ella percibe esta supuesta entidad. Pero es que además, una pregunta, yo creo que a lo mejor la respondes tú mejor, Juan. Yo recuerdo cierta fotografía que lamentablemente no se pudo conseguir en mayor calidad, tal vez por el móvil de la época, tal vez por las copias que se hicieron posteriores, donde realmente aparece un rostro en la ventana, pero no coincide con la de una mujer. ¿Quién crees que es ese rostro que se asomaba en ese momento? Pero es que no fue con un móvil, fue con una cámara digital. Y yo creo que era el niño. Y yo creo que era el niño por varias circunstancias. Porque esa vez, digamos que el niño nos había estado acompañando, la habíamos escuchado, llegamos a la casa, estuvimos haciendo otra prueba al espejo, no la que comentaba antes, sino otra, anterior a esa, y dejamos la cámara grabando, y con las velas, el espejo y tal. Entonces hay un momento que aparece una imagen que nos dio la impresión en un principio que era como un hombre así con una escopeta al hombro y con un sombrero, que se abría una puerta. Eso ya hemos descartado que era una pareidolia, porque justo en ese momento el compañero Juan Carlos estuvo haciendo esas fotografías y con el flash, la iluminación dio esa impresión, pero sí le apareció en la cámara del compañero, en la fotografía, una cara en la ventana. En ese momento, ese mismo día, habíamos estado preguntando por el niño, porque la habíamos sentido acompañarnos. Es cuando tenemos una parafonía donde dice que se tiró de la torre, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, algo así. Yo recuerdo que el mensaje que... Se tiró al amanecer. Sí, tírate, efectivamente, se me había descentrado. Decía la parafonía, tírate al amanecer. Preguntábamos que qué le pasó al niño que deambulaba por el Alamín. Y la contestación fue tírate al amanecer. O sea, digamos que esa noche estuvimos centrados completamente en el niño. Y entonces aparece esa cara, no es de una mujer, se ve como una cara gris. Por cierto, tú la has analizado, no tiene muy buena calidad de imagen. Pero tampoco le he podido sacar una conclusión, porque además... Sí, pero sacaste una conclusión, que no estaba pegada a la pared. No. Yo pensaba en un principio, para todos los oyentes, que realmente podía tratarse de una pareidolia no circunstancial debido a alguna clase de rasgadura que hubiera en la pared, pero no. No, además se han repetido las pruebas, es decir, hemos llegado otra vez a la MIN, se han lanzado fotografías con, más o menos con la misma iluminación, más o menos desde el mismo ángulo, y jamás ha vuelto a aparecer ese rostro. De hecho, vosotros me confirmasteis, lo que pasa es que se perdieron, que en una ráfaga de varias fotografías se podía ver que esa cara se estaba moviendo en una fotografía, sí. ¿No? Explícalo, Juan. Eso le ocurrió a mi hija, a Sandra, con la cámara suya, que es una cámara chiquitita, también digital. Digamos, después de esta fotografía que tuvo Juan Carlos, ella, pues, el siguiente vez que fuimos, pues se limitó a tirar muchísimas fotografías a esa ventana, precisamente. Y entonces hay una ráfaga de 3 fotografías donde se ve la cara aparecer del final, la cara en el centro y la cara en el otro lado de la ventana, pero en ese momento se había vuelto hacia ella y le estaba sonriendo. Justo en ese momento Sandra, cuando lo vio en la cámara, tiró la cámara al suelo. ¿Que tiró la cámara al suelo? Sí, la tiró. O sea, se asustó tanto que la tiró al suelo. Esa fotografía, digamos que esa cámara después, no sería por el golpe, supongo, pero esa cámara se estropeó. No hemos podido conseguir sacarle el archivo que tenía esa cámara. Y entonces se ha perdido, directamente se ha perdido. No hemos podido conseguir esa foto. La hemos intentado a ver si la habíamos descargado en algún archivo. Ha sido imposible. ¿No? Imposible. Pero yo vi esa foto, o sea, curiosísimo, porque es que se ve precisamente esa cara, la misma, y desplazándose. Y además, que además los filtros de cercanía indican que está más cerca de la ventana que del fondo. Sí, tú la que analizaste, que es la que tomó Juan Carlos, que es lo que yo te decía, porque decimos, puede ser una pareidolia del fondo de la pared. Es que tú en los filtros viste que esa cámara, o sea, eso lo que fuera, estaba cerca de la ventana. No estaba en el fondo. Efectivamente, estaba más cerca de la ventana que del fondo, efectivamente. Y tenemos otra foto correlativa a esa donde no hay absolutamente nada. Efectivamente, sí. Ahora bien, Rocío, vas a contar una cosa para darle un pequeño toque de humor, porque, oye, también hay situaciones humorísticas, ¿no? Entre comillas. Estuvo mi buen amigo Johnny, Jonathan yo creo que era la primera vez que venía a experimentar con nosotros. Estábamos escasamente, creo que éramos 3 personas, Ainara, tú y yo, éramos que estábamos los 3. Y quiero que cuentes, porque dio la casualidad de que ese día bajó Chelo al salón a decir, yo estoy aquí, y Jonathan experimentó, que él iba como muy escéptico, muy valiente. Cuenta qué es lo que pasó. Sí, es verdad que el pobre iba muy escéptico, ¿no? Y notamos, como siempre a Chelo, pues siempre le hemos notado a Chelo justamente cuando estamos tomando café, como dice mi compañero. Yo no sé por qué a ella la llame la atención de alguna manera, no entiendo el porqué, ¿no? Pero el caso es que es así. Y le estábamos hablando y le estábamos diciendo, y yo noté a Chelo que se acercaba y dije, ya está Chelo con nosotros. Y él no se lo creía realmente, ¿no? Entonces le dije, Chelo, por favor, porque si es verdad que yo a Chelo, o Juan, cuando le pedíamos algo, por favor, si es verdad que intentaba ayudarnos, ¿no? Y le digo, Chelo, por favor, ¿puedes tocar a este chico para que sepa realmente que estás aquí, que no se lo cree? De repente el chaval, hay que decir que no había nada detrás de él, nada más que una ventana y no había nadie. Y nota este chico nota 2 manos, como se le plantan las 2 manos en la misma espalda. Se queda blanco. Dice, no me vais a creer, pero estoy notando 2 manos. Digo, claro, si te lo acabo de decir a Chelo que te toque y tal. Dice, me vais a perdonar, pero yo me voy a poner a rezar. Y el pobrecillo se asustó tanto que se puso a rezar. Pero además fue un toque de humor, pues nos empezamos a reír. Pero sí es verdad que, claro, el chaval, pues no sé, ¿quién se va a esperar que te toquen de esa manera? Que noten las 2 palmas de las manos en la espalda, ¿no? Incluso, recuerdo que incluso llegó al llanto. O sea, Jonathan llegó a llorar y diciendo que por alguna razón estaba sintiendo un dolor que le venía de alguien y que no sabía qué era. Y vamos a ver, interpretamos que podía ser Chelo, que le estaba transmitiendo esa sensación. Yo recuerdo que, claro, para él esa experiencia ha sido totalmente inolvidable. También te lo digo. A ver, normal. Y de hecho la primera vez le ha asustado, pero
es lo que dice que, oye, que al principio te asusta, lo que nos pasa a todos, nos sorprende, Claro. pero luego realmente dice que terminaría acostumbrándose a ese tipo de sensaciones y cada vez le asustaría menos. Que Pero lo que suele... quiere volver con nosotros. Hombre, le está encantadísimo, Juan, eso ni se pregunta. Vale, pues que venga. Juan lo dice con risa picarona, como diciendo que te vas a preparar, ya hay algunos sitios por ahí. Sí, pero también hay que- Tampoco me lo imagino en la casa de loquitos, pero... Ya no tenemos el Alamín, entonces bueno. No, en otro lado. En otro Sí, lado, hombre, por supuesto. que hemos tenido otros sitios. Tenemos la aldea del olvido, tenemos varios sitios, la Casa Negra, donde realmente ha habido bastante actividad. No llega a ser el Alamín, pero No, bueno, claro. es. Por cierto, hablando de Chelo, recuerda por favor y cuéntale a todos los oyentes, porque bueno, nosotros no la hemos visto, pero sí la hemos interpretado a través de la cámara Kinect, en una ocasión, porque a mí me pareció súper curioso, Juan. Sí, lo que pasa es que desgraciadamente ahí cometí yo un error muy grande. O sea, estábamos preparando la cámara precisamente en casa de Chelo, ¿no? Y estaban los compañeros, pues estaban todos fuera fumando. Entonces, claro, empezaron a entrar, yo con la cámara ya encendida, pero no tenía grabando el vídeo. O sea, estaba la Kinect alumbrando a la escalera que sube arriba al desván. Entonces los compañeros fueron pasando y hubo un momento que yo vi una figura que coincidía perfectamente con la escalera, digamos como si estuviera bajando. Yo pensaba que era un compañero. Entonces yo, que tenía la linterna en la mano, dije, bueno, ¿quién queda ahí todavía? Encendí la linterna, claro, no había nadie, pero es que la figura de la Kinect desapareció automáticamente. Era Chelo, yo estoy seguro que era Chelo. Pero claro, eso nos costó pues varias semanas que no quisiera saber nada de nosotros. Sí, claro. Pienso que Además, se sentiría engañada o a algo. base de pedirle perdón, volvió a interactuar. Sí, pero Sí, sí. Es como si se hubiera dado cuenta de que la estabais viendo a través de la cámara y no la gustó. no, para nada. Es que de hecho es que rechaza todo eso. Es que siempre ha rechazado el Meter, ha rechazado la Spirit, vamos, ni te hablo. Solo interactuó una vez con los teléfonos, que es donde tenemos la parafonía más impresionante que tenemos de Chelo, cuando dice la de duele mucho, y eso fue interactuando con los teléfonos, pero no quiere tecnología. Ella, cuando tomamos café y acercarse a nosotros y digamos, hacerse sentir, Sí, simplemente. o la vez que estábamos allí, que vino Ainara la primera vez, recuerdo que fue la primera vez que vino Ainara, con las varillas, ¿te acuerdas, Luis? Interactuando con Chelo, que yo llevaba el K2 en la mano, que dije, me está agarrando del brazo Chelo. Yo estaba notando a Chelo y hay que decir que hacía mucho frío, llevábamos 40 capas de ropa, y yo aún así notaba los dedos de Chelo en mi brazo. Es más, el vídeo está en YouTube, lo pueden ver, y se ve como el K2 está en rojo. Es verdad, recuerdo que es una de las pocas veces que realmente ha tocado o se ha acercado al K2, Sí, es muy reacia, muy reacia. Ahora os pregunto, porque quiero también esta opinión, al final esto no quedó muy claro, intentar recordar, hubo una segunda ocasión, yo no estuvisteis en Alamín, y yo recuerdo que sale una figura al lado del marco de la puerta de la entrada, y tú dices a Rocío, acércate a la figura. Justo cuando Rocío se pone a su lado, esa figura desaparece. Necesito que hagáis memoria, me están poniendo una cara muy extraña, pero realmente fue posterior a esta. Además, yo no recuerdo si el vídeo lo habéis subido, pero yo creo que también lo tenéis en el canal de Omega 4 Investiga, y yo recuerdo que se ve en el vídeo, intenta recordar que de repente en el marco de la puerta se dibuja una figura, y yo recuerdo que dices, Rocío, ¿y eso que aparece ahí? Acércate por favor a la puerta. Entonces se ve que Rocío se acerca y justo cuando Rocío llega al marco de la puerta, esa figura desaparece. Y quería preguntaros si realmente fue una anomalía de la Kinect o realmente pensabais que podía ser Chelo. Rocío. Pero es con la Kinect, ¿te refieres? Sí, estoy hablando con la cámara Kinect. Vale. ¿Recuerdas tú? Sí, algo recuerdo, así muy vagamente, pero sí recuerdo que me dijeras, pues acércate y tal, que hay ahí una figura. Y yo al acercarme, automáticamente la figura desaparece. Desaparece. Además era una figura alta, que como siempre se ha sostenido que Chelo salta. Sí. Yo quería saber si al final vosotros la habíais dado como una prueba válida, como en la primera ocasión, o habéis dejado un poco ahí, en lugar a duda. Yo personalmente lo dejé un poco en el aire porque, a ver, la Kinect pasa un poco como la Spirit, ¿no? Es que cualquier bulto, cualquier esquina, cualquier historia te puede confundir. Entonces, cuando no se ve así muy claro, que no interactúa así muy claramente, pues normalmente no la das por válido. Yo esa fue curioso, sí, ahora ya sí la recuerdo. Fue curioso, pero no pasa de ahí.
hay otras cosas, otras pruebas bastante más aclaratorias que doy por válida. Esa, pues bueno, está ahí. Creo que no la hemos subido en vídeos. No está subida. Yo sé que lo he visto en algún lado, sí. No sé si me la habéis enseñado vosotros personalmente, pero vamos. Además, lo curioso de Chelo es que ella sí se acercaba a ti, pero no te acercarás tú a ella porque se iba. Acuérdate cuando pasó lo de las varillas, que le dije a Rocío, fotografía ahí, y cuando fue a coger el móvil para hacer la fotografía, desapareció. Ay, es verdad, fíjate que lo tenía ese recuerdo ahí un poco apalancado, sí, pero sí, es cierto, sí. Es cierto, cogí las varillas, tuve esa interactuación con las varillas en un campo alterado, en un momento dado en una esquina, y cuando diste un poco el decir, vamos a intentar hacer una fotografía, sí, Rocío, le dije a Rocío, aprovecha y saca una fotografía de ahí de la esquina. Es que fue automático, bueno, cuéntalo tú, o sea, es que automáticamente esa pantalla que tú dices que notas con la varilla te desapareció. No, las varillas dejaron de tener la fuerza que tenían, se equilibraron y dejaron de detectar lo que estaba detectando. Claro. Entonces, claro, es curioso, ¿no? Porque lo de Chelo se acerca, pero un poco a medias tintas, no sabemos por qué continúa ahí, por qué sigue ahí. Y yo, sin embargo, yo me quedo con una cosa, yo no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, a lo mejor Rocío, ¿no? Tened en cuenta que nosotros hicimos un reportaje, gracias a Álvaro de Telemadrid, al cual estamos súper agradecidos por aquella experiencia. Claro, hicimos un reportaje para Madrid Director, quisieron contar con nosotros la experiencia del Alamín, de todo lo que conocíamos, de todo lo que llevábamos como Mega 4 Investiga en ese pueblo. Y es curioso porque en la primera una de las primeras parafonías que os apareció, que decía Chelo, contad mi historia, curiosamente yo creo que ahí fue donde más bombo se le dio, ¿no? Ya estamos hablando de que esa historia salió en televisión. Esa historia... Sí, además salió 2 días, porque salió la primera vez cuando pusieron el reportaje en Telemadrid, y luego al siguiente día, porque eso es Madrid Diario, al siguiente día volvió a nombrar a Chelo, el locutor, contando un poquito, la presentadora, contando un poquito lo que ya le habíamos contado, ¿no? Entonces, bueno, o sea, pero eso fue un momento breve, pero es que de Chelo hemos hablado en radio. Hemos hablado en YouTube, la cantidad de programas que hemos hecho sobre el Alamín, y siempre aparece Chelo. En prensa, que yo estuve contando, como ya he dicho antes, para el Diario de Madrid, y que me entrevistaron directamente y conté la historia de Chelo. O sea, ha aparecido. Entonces yo por eso tengo la esperanza, a lo mejor es una esperanza simplemente que tengo, de que realmente Chelo haya encontrado el descanso, ¿no? Pero esto es a lo que iba, Juan, esto lo contamos, a mí lo que yo he vivido ha sido que se ha contado muchas veces, pero fue a raíz de lo de Telemadrid, cuando las siguientes veces que fuimos no la conseguíamos encontrar, no interactuaba, ya la casa para mí tenía otro ambiente diferente. Rocío, sin embargo, dice que ella todavía hay en la lejanía. Sí, en la lejanía, llegué a notarla en la lejanía, a lo mejor era... no sé cómo se llama eso, a lo mejor es la esencia, a lo mejor que ella tenía allí, ¿no? Pero yo sí la notaba allí, la notaba pero más lejos, o sea, su energía la notaba como más lejana, ¿no? Lo ideal que sería... Es verdad que alguna vez que hemos ido no hemos encontrado a Chelo, pues no siempre que hemos ido hemos encontrado a Chelo allí, ¿eh? Entonces, puede ser a lo mejor que de estas veces que a lo mejor vas y no tienes la mala suerte de no encontrar a Chelo. Yo creo que más va por ahí, a lo mejor es coincidencia de todo, ¿no? Pero yo creo que Chelo seguirá allí. Yo creo que sí. Rocío, como veis, piensa que todavía puede seguir por allí. Juan tiene la esperanza de que, oye, se haya cumplido un poquito el deseo. De que haya encontrado la paz, porque la verdad que a pesar de ser una entidad amable y que a nosotros nos ha proporcionado satisfacción, la verdad es que siempre la hemos notado sufriendo. O sea, es una lástima. O sea, siempre llorando, siempre... Entonces, a ver, yo tengo la esperanza de que ojalá haya encontrado la paz. Sí. Pues además ojalá. Que yo hablaba con ella, y cuando a veces que yo tenía la oportunidad de hablar con ella, aunque yo no la escuchaba, pero yo sé que ella a mí sí, ¿no? Entonces yo le decía que, oye, que ya era hora de que se fuera, que dejara de sufrir, ¿no? Que por supuesto, sí, porque es muy bonito contar los fenómenos, pero no sabemos lo que está sintiendo esa persona en el otro lado, y seguramente, oye, al final la finalidad es, si puede, nosotros ya no tendremos fenómenos, pero si esa persona ha conseguido trascender, llegar a otro plano, yo creo que es su camino, ¿no? Esa es su continuación. Eso es lo principal. A ver, nosotros no tenemos la capacidad de coger y mandar los espíritus, enviarlos a otro plano. Eso es otra ventanilla, ¿no? Pero nosotros sí intentamos experimentar los fenómenos. Pero claro, indudablemente, sea una entidad, sea espíritu, sea lo que sea, pues yo no lo sé. Vamos, yo tengo mi cierta certeza personal, ¿no? De lo que son, de lo que hay al otro lado. Pero bueno, tampoco lo podemos confirmar. Pero también sufren. Claro.
también sufren. Entonces, oyes... Pues yo creo que con esa experiencia nos quedamos. Y ahora un poquito, ya vamos a finalizar, pero Rocío, ahora mismo si pudieras, ya no podemos regresar ayer a Alamín, pero ¿con qué te quedas de Alamín? Te recuerdo, ¿qué te quedas? ¿Tú con qué te quedas de Alamín? Chelo. Lo tienes clarísimo, Sí, clarísimo, que Chelo. sí, ¿Y tú, sí, Juan, sí. con qué te quedas de Alamín? Sí, hombre, como algo para recordar a Chelo, indudablemente, porque es que ha sido una entidad que es que, o sea, le hemos llegado a tomar cariño realmente. Sí, sí. Y si, no se le puede tomar cariño a un fantasma, ¿no? Pero le hemos cogido cariño y nos preocupábamos y cuando no aparecía, pues, Chelo, ¿te pasa algo? O sea, realmente preocupado, o sea, es una relación de un cariño, sí. Entonces yo me quedo con Chelo, indudablemente. Pues ya habéis escuchado tanto a Juan como a Rocío. Yo creo que las experiencias que han vivido como experimentadores de campo dentro del Alamín rizan el rizo respecto a lo que es encontrarse con fenómenos paranormales, y nos quedamos un poco, aunque ya no lo tenemos disponible, nos quedamos pues con esa experiencia que vivimos, lo anhelamos y lo dejamos en el recuerdo, porque ya es muy complicado que podamos volver a acudir debido a las circunstancias. Y bueno, pues nada, creo que ha llegado el momento de despedirse, ¿vale? Yo, si me dejas, yo quiero puntualizar una cosa. Adelante, Rocío. Y es que yo quiero decir que tanto las convocatorias que hacemos Omega 4 como las ruedas de energía son producto de Omega 4. ¿Vale? Esto lo inventó Juan, es de Omega 4. Que no nos importa que otros grupos lo hagan o lo que sea, porque aprendemos unos de otros realmente. Entonces es así. Pero quiero puntualizar que eso lo inventó Omega 4. Ah, pues muy bien dicho. Yo no lo sabía tampoco. Yo el tema de las convocatorias es que pensaba que era un poco... A ver, no es un invento. O sea, esto simplemente fue una circunstancia. A ver, yo he seguido mucho el tema misterio, he seguido mucho lo que es el espiritismo, lo que son las convocatorias mediúnicas. Esto simplemente es una cosa, no es que la inventara yo, fuimos Kiki y yo. O sea, Kiki y yo en un momento que estábamos solos y escuchamos unos ruidos tremendos allí, la primera vez que fuimos, y entonces dijimos, bueno, vamos a cogérnoslo de las manos, no ya porque tuviéramos miedo, no, sino por decir, bueno, por lo menos para unir las energías, ¿no? Entonces funcionó. Y a continuación, a partir de eso, pues dijimos, pues una convocatoria, o sea, claro. Es un nombre más. Y ahí quedó. Pues ya veis, las experiencias, siempre es bueno experimentar. Oye, cada uno al final experimenta como puede. Así que, pues nada, va a haber llegado la hora de despedirse. En primer lugar, bueno, Juan, que decirte que muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, siempre relatando las experiencias que vive Omega 4 de tu persona. Es que después de la experimentación de campo, lo que más me gusta es la divulgación, y esto es una manera de divulgar. Por supuesto, y es que el misterio siempre nos acompaña, ¿no? Sí, por supuesto, que nos acompañe como la fuerza en Star en Star Wars. Que el misterio nos acompañe. Muchas gracias, compañero. Y Rocío, oye, quiero decirte que muchísimas gracias por estar una noche más aquí en Vía Incógnita. Yo estoy encantada. Que me encanta, tengo que decirte que me encanta cuando cuentas tus experiencias personales, cómo lo vives, cómo lo sientes, cómo llegas a percibir esas entidades. Creo que es una manera también diferente de que los oyentes sepan dónde está ese velo, ¿no? Hasta dónde puede llegar a alcanzar una persona como tú, que tiene cierta sensibilidad, y dónde está el límite, ¿no? Porque todos tienen ese límite. Todo el mundo tenemos nuestro límite. Además, que quiero decir que no porque lleves más tiempo en el sitio, en el misterio y demás, no te vas a asustar, nos vamos a asustar igualmente. O sea, que no porque una persona a lo mejor empiece a investigar y esa persona se asuste, no quiere decir que nosotros, que ya llevamos años, no nos asustemos. Nos pasa igual, ¿eh? No, y nos seguiremos sorprendiendo, por supuesto que sí, pero eso va en la actitud humana. Claro. Y el ponerse nervioso, yo creo que va dentro de lo natural, porque casi es un nerviosismo que te pone contento por lo que has encontrado, ¿no? Claro, exacto. Así que nada, muchísimas gracias. Y bueno, solo queda recordaros a todos los oyentes de Vía Incógnita que si queréis dejarnos vuestras recomendaciones, queréis que tratemos algún tema especial, el sitio para poder enviarnos todos vuestros comentarios y todas vuestras conclusiones es a través del correo fotografiefantasma@gmail.com, todo junto y sin acentos. Amigos, nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe. Hasta la próxima. Bueno amigos, hoy hemos hablado de un lugar que nos marcó a todos de manera muy especial.
Todavía nos marcó incluso con más fuerza la historia de aquella supuesta entidad a la que conocemos como Chelo. No os imagináis lo que es presentarse en esta casa del Alamín y sentir como algo está cerca de nosotros, cómo siempre son los mismos pasos y cómo la voz de esta mujer nos deja plasmados sus registros una y otra vez en la grabadora. Muchos os preguntaréis si realmente nosotros hemos llegado a pensar que tenemos un vínculo con esta mujer. Si os dijera que no, os estaría engañando. Sin embargo, ¿cuántos años de frustración al ver que los mensajes que nos solía dejar Chelo en los audios no eran precisamente agradables? Una mujer en sufrimiento constante, con llanto excesivo, con gritos de dolor y agonía de una persona que estando en el otro lado no podía trascender. Nosotros siempre nos hemos ido del Alamín con ese amargo sabor de boca, pensando qué más podíamos hacer por esa mujer, atrapada, estancada en el tiempo y en este lugar. No parecía estar en nuestras manos. Lo poco que podíamos hacer al comunicarnos con ella era animarla a marchar y acompañarla en esos momentos que tan duros tuvieron que ser para ella. Recordamos una parafonía captada por el equipo al comienzo de sus experimentaciones en el Alamín, donde Chelo pedía expresamente contar su historia. Ese deseo no se vería reflejado hasta bastantes años después, cuando el compañero de Telemadrid, Álvaro MP, nos dio la oportunidad de hacer un pequeño pero magnífico reportaje para Madrid Directo, donde hablamos de Chelo y donde expusimos su historia. Es curioso y puede ser fruto de la casualidad, pero después de grabar dicho reportaje, no hemos vuelto a tener ningún resultado en aquella casa. ¿Se ha marchado por fin Chelo? No lo sabemos. Queremos pensar que sí, puesto que no hemos vuelto a tener ningún contacto con esta entidad. Ella pedía contar su historia y ese deseo había sido cumplido a través de unas cámaras de televisión. Tal vez con esta despedida uno se siente un poco nostálgico al pensar que lo más probable es que ya nunca podamos volver a hablar con ella. Pero si al final todos estos años de experimentación han valido para contar su historia y esto a su vez ha valido de ayuda para su viaje, habrá merecido la pena. Y tal vez esto sea hablar por hablar. No sabemos del más allá y quién nos responde, e incluso muchos pensarán que lo que hoy tienen de locutor es un loco con mucha imaginación, pero no importa. Sabemos lo que hemos vivido con esta mujer y ese vínculo quedará siempre inquebrantable en nuestra memoria. Muchos olvidarán el ahora cerrado Alamín. Nosotros no lo haremos nunca. Adiós amigos, nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.